Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder estar aquí en este cuarto foro Sinergia y compartir con ustedes algunas reflexiones. eh, en las presentaciones anteriores lo que hice y es lo que voy a hacer ahora es compartir algunas ideas que surgen básicamente de algunas de las investigaciones que me ha tocado coordinar. Así, el año pasado les hablé de una investigación sobre docentes y enseñanza de la matemática y tecnología. Y ahora la idea es compartir con ustedes unas reflexiones que surgen de una investigación que hicimos hace 3 años atrás en el Instituto de Educación, que a mí me tocó coordinar con una colega argentina, Inés Aguerrondo. Fue un fondo concursable que ganamos, que fue un llamado que hizo UNICEF regional, UNICEF América Latina. Y el tema, del tema surgió una investigación, de la investigación surgió un libro que está publicado, si quieren está a disposición en internet, en versión castellano, y ahora va a salir una versión en inglés. Y el tema de la investigación, y es lo que quiero muy rápidamente en los 15-20 minutos que tengo compartir con ustedes, es el aprendizajes e innovación, un poco cómo salirse del molde, todos los diagnósticos y el estado del arte, tanto para la educación media, educación secundaria, como para la enseñanza universitaria, nos dan pistas acerca de justamente la necesidad de pensar de otra manera y de tomar en cuenta que los estudiantes que hoy tenemos en las aulas no son los mismos de hace 20 o 30 años atrás. Entonces, a partir de estas ideas previas, nosotros diseñamos un proyecto de investigación que ganó este concurso con la idea de investigar acerca de innovaciones y nuevos modelos para el aprendizaje. El libro se llama El aprendizaje bajo la lupa y bueno, después con gusto les doy el link que está disponible, lo pueden bajar de internet. ¿Cuáles fueron nuestras principales premisas en esta investigación? La primera es que uno constata, tanto en enseñanza media como también en enseñanza universitaria, que hay mejora, es decir, que ha habido mejoras en los modelos, pero que hay escasa innovación, es decir, se cambia mucho dentro del modelo tradicional, pero no hay investigación disruptiva. Bueno, ustedes saben que este es un término que hoy está muy, muy de moda, que lo puso en la agenda un investigador de Harvard, de la Escuela de Administración de Harvard, que es Clayton Christensen. Él sacó un libro que se hizo muy famoso hace 2 o 3 años atrás, que justamente se llama La innovación disruptiva. Es decir, cuál es la innovación que realmente permea el cambio, digamos, y permite y tiene sostenibilidad en el tiempo. A partir de estas premisas y de esta constatación y de lo que nos dice la literatura acerca justamente de que las propuestas de cambio han sido básicamente de mejora y no de innovación profunda, es decir, dicho en términos coloquiales, se ofrece más de lo mismo, es el mismo perro con distinto collar. Nos dijimos, bueno, hay que pensar este tema y hay que ver cómo podemos oxigenar nuestra mirada. Y para oxigenar nuestra mirada tenemos que poder distinguir cuál es la innovación que realmente puede calar en lo más profundo en términos de modelos de aprendizaje o de modelos de enseñanza. Yo ahora les voy a hablar de aprendizajes, pero también estamos ahora trabajando en modelos de enseñanza. Entonces, ¿cómo podemos reconocer esa innovación disruptiva? Es decir, esa innovación que realmente implica un cambio profundo, un cambio complejo.
con criterios que tienen que ver, entre otros, con la sociedad de conocimiento y con lo que hoy deberían saber y saber hacer los estudiantes. Nuestra hipótesis de trabajo para esta investigación fue que es posible acordar en cuanto a criterios que nosotros le llamamos, bueno, ustedes saben que los investigadores siempre tenemos la pretensión de inventar algo nuevo, en realidad tampoco descubrimos la rueda, pero por lo menos nos damos el gusto de inventar algunas palabras. Entonces, nosotros le llamamos analizadores. Analizadores en realidad, hablando simple, son los criterios que permiten identificar una innovación. Pero la palabra que utilizamos en la investigación y en el libro son analizadores. Y la pregunta fue, bueno, ¿cuáles son los analizadores que nos permiten reconocer innovaciones significativas? Muchos de ustedes, y este es uno de los temas del Sinergia 2017, están trabajando en innovaciones. Bueno, ahora después voy a compartir una matriz simplificada, que es con la que estamos trabajando, para esa identificación de innovaciones. Entonces, distinguimos tres tipos de criterios. Los criterios pedagógicos, es decir, los criterios que tienen que ver con el core pedagógico, con el corazón pedagógico de una innovación. Los criterios de organización institucional, porque todos sabemos el peso que tienen las instituciones y que tiene la organización de la institución en la puesta en marcha de una innovación y después en su sostenibilidad en el tiempo. Y obviamente los criterios de costo y de financiamiento, porque son criterios que en nuestros sistemas educativos latinoamericanos, tanto para educación media como para educación universitaria, condicionan en cierta medida también las innovaciones. Trabajamos en esta investigación y planteamos una visión alternativa, es decir, una visión alternativa para que de alguna medida nos permitiera conceptualizar esa innovación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de innovación? Entonces, por un lado, el pensar los sistemas educativos desde lejos y a lo lejos, con una visión prospectiva, implica necesariamente pensar los modelos de aprendizaje que hoy tenemos, pero los que tendríamos que tener entre 5, 10 y 20 años. Y eso nos lleva a pensar que los sistemas educativos deberían transformarse en sistemas de aprendizaje a lo largo de toda la vida. Esto no es nada nuevo, lo proclama UNESCO, UNICEF, todas las declaraciones de los países de América Latina en los últimos años declaran justamente esto, aprendizaje a lo largo de toda la vida. Lo segundo es que el enfoque debería estar centrado en el estudiante y en los aprendizajes que ocurren tanto dentro como fuera de la escuela. Escuela en sentido genérico, de centro educativo, ¿no? Es decir, pensar que los aprendizajes hoy no ocurren solamente dentro de un liceo, de una escuela técnica o dentro de la universidad, sino que hay muchísimos y cada vez más mecanismos de autoformación. Es decir, que los adultos hoy aprenden y buena parte de sus aprendizajes provienen de mecanismos de autoformación. Lo tercero es que se aprende con múltiples agentes y esto va a ser cada vez más intenso y se va a dar con más intensidad en los próximos años. Es decir, aprenden con docentes, pero aprenden también con otros actores, con profesionales, con expertos, con los propios compañeros. Y que esa visión alternativa se construye a partir de lo que vemos, lo que nos dice la literatura, las experiencias, la innovación exitosa en otras partes del mundo, pero que teníamos que tener en cuenta lo que sucedía también en el continente latinoamericano, porque nosotros entendemos, y fue una de las premisas de nuestra investigación, que buena parte de la innovación inspiradora en muchos de nuestros países proviene de un contexto anglosajón muy diferente a nuestro contexto. Bien, aquí lo que hice de forma muy esquemática es
tratar de, en alguna medida, y de una manera muy caricaturesca, indicarles cuáles fueron las principales pinceladas de la revisión de la literatura que nosotros hicimos. Entonces, lo que constatamos es que hoy hay un cambio, y ese cambio va a ser cada vez más profundo, de mandato social. Enseñar y escribir durante la niñez, aprender competencias del siglo XXI a lo largo de toda la vida. Y esto, que es un eslogan que uno escucha y escucha y escucha, ¿qué quiere decir? Es decir, ¿qué significa aprender competencias del siglo XXI a lo largo de toda la vida? ¿Cómo se pueden reconocer esos emergentes, esas competencias, y cómo se pueden alentar? Es decir, cómo una vez que nosotros reconocemos esa innovación disruptiva, podemos alentarla. ¿Qué hicimos en esta investigación? Identificamos y categorizamos aproximadamente más de 200 experiencias, es decir, mediante una revisión de la literatura y mediante entrevistas a informantes claves de los países de América Latina y el Caribe, entrevistamos a 40 informantes claves. 30 de América Latina y 10 del Caribe. Y en base a la revisión de la literatura y a lo que nos decían estos informantes claves, identificamos unas 200 experiencias e innovaciones. Lo hicimos, ahora lo estamos haciendo a nivel superior y universitario, nos está dando un gran trabajo. Lo que tenemos hecho es a nivel de educación básica y media. Es decir, tomamos innovaciones a nivel básica y media, y de esas 200 seleccionamos 110, de acuerdo a una serie de criterios que les paso acá muy rápidamente. Los criterios que ustedes tienen que ver acá es que nosotros tomamos esas 200 innovaciones, y para hacer una primer categorización con las que nos parecía que más se acercaban a esa innovación disruptiva, vimos los contenidos, cuál era el contenido de la innovación, aprendizaje, qué modelo de aprendizaje se planteaba, alumnos, es decir, qué rol tenía el alumno, enseñanza, el docente, los recursos digitales, cuál era el lugar de los recursos digitales, el tiempo, es decir, si había tiempo presencial, si había tiempo a distancia, cuál era la gestión de los tiempos, el tema del espacio, cómo se gestionaba el espacio en esa innovación, si había reordenamiento de alumnos, si había reordenamiento de docentes, bueno, la presencialidad, el uso de la información. Educación superior lo pusimos para saber si había vínculo de ese centro con centros de educación superior, por ejemplo, capacitación de docentes. El vínculo con la familia y la comunidad, y si esas instituciones participaban en redes de aprendizaje. Muy así, en grandes pinceladas, esos fueron los criterios que tomamos y que nos permitieron identificar y describir 110 experiencias. En el libro están sintetizadas. Después, si alguno en algún momento quiere saber más o investigar más sobre este tema, nosotros tenemos la base de datos con las experiencias y con su descripción. Entonces, la pregunta básica fue saber si una determinada experiencia e innovación vale la pena, es decir, si tiene potencialidad para ser replicada. Esa fue una de nuestras principales preguntas. Y a partir de ahí nos preguntamos cuáles serían los analizadores, los criterios más adecuados para determinar la profundidad de esa propuesta de transformación. Y como yo les decía, nos remitimos a 3 ámbitos: al ámbito pedagógico, al ámbito del formato organizativo y al ámbito del financiamiento. Esto daría para hablar mucho más. Yo simplemente estoy dando pinceladas para después, si tienen, no sé si hay algún espacio, si tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, para dejar algo de tiempo. Esta matriz es una matriz muy simplificada.
que nosotros usamos para categorizar las experiencias. Nosotros, por ejemplo, teníamos una determinada experiencia. Tomemos un caso muy conocido en América Latina, que es Escuela Activa en Colombia. Es todo un modelo de aprendizaje y de enseñanza. Entonces tomamos Escuela Activa, que es una innovación conocida y demás, y lo que hicimos fue ver el contenido, ver cuál era el modelo de aprendizaje que sustentaba esa innovación, cuál era el rol de las tecnologías, porque tratamos de acompasar este análisis que hicimos también con lo que es el escenario en el siglo XXI y el papel que juegan las tecnologías. Entonces, si había o no una especificación en cuanto a las tecnologías y el tema de la enseñanza, cuál era el modelo de enseñanza. Eso está referido a lo que nosotros llamamos el core pedagógico. Y hicimos, ahora no me daba el tiempo de mostrarlo, pero imaginen ustedes que acá tenemos un polo, una línea y un polo, y acá tenemos acá tenemos otro polo. Este polo, acá al final, sería una innovación disruptiva, y acá sería una no innovación. Entonces, estos criterios nos permitieron ver cuán cerca estaban esas 100 innovaciones que nosotros analizamos de una innovación disruptiva, una innovación que rompiera en alguna medida con el molde. Lo mismo hicimos respecto a las condiciones estructurales de la organización, es decir, a las condiciones institucionales. Y ahí tomamos 4 criterios. Tomamos más, pero 4 principales. ¿En qué medida en la institución donde esa innovación se insertaba, ¿verdad?, que podía ser a nivel macro, a nivel micro, a nivel meso, podía ser un centro educativo, podría ser podía ser una institución más grande, podía ser hasta instituciones que dependieran de un Ministerio de Educación. ¿En qué medida había trabajo colaborativo? Porque nos parece que este es un criterio importante en cuanto a la sostenibilidad de la innovación. ¿En qué medida había trabajo colaborativo? ¿En qué medida, cuál era la estructura de esa organización? Si era una estructura flexible, porque bueno, lo que nos dice la literatura es que cuando una organización es muy rígida, la posibilidad de innovar disminuye. Disminuye porque hay temor a la innovación, porque hay freno a la innovación, etc. Otro tema que nos parecía importante era el grado de presencialidad en cuanto a las reglas de la institución y los costos. Entonces, con esta matriz nosotros en alguna medida hicimos una primer categorización de esas 100 innovaciones y después hicimos un análisis más en profundidad y llegamos, adivinen a cuántas, que realmente de las 200 llegamos a 100 y de 100 adivinen a cuántas llegamos que a nuestro criterio constituían innovaciones disruptivas para toda América Latina. 10 menos. 4. O sea, poniéndonos realmente, siendo fieles con los criterios que nosotros habíamos establecido. Obviamente que ahí me estoy situando en este polo. Claro, en este polo. Teníamos cantidad de situaciones intermedias, como es lógico, como es la realidad además, ¿no? Para terminar, algunas interrogantes que me parece que es bueno compartir con ustedes. Yo creo que en los centros educativos, tanto a nivel de educación básica, educación primaria, educación media, educación técnico-profesional, enseñanza universitaria, hoy esta es una pregunta significativa, es decir, preguntarnos realmente en nuestras instituciones cuáles son las innovaciones en términos de aprendizaje, insisto, que son emergentes frente al sistema tradicional.
y cómo se sitúan esas innovaciones en relación a los criterios que les mencioné. Es decir, ¿cuáles son las innovaciones, las alternativas que brindan respuestas más adecuadas al aprendizaje, a las necesidades del aprendizaje de los jóvenes, según criterios de cambio profundo? ¿Y por qué estas preguntas? Bueno, a ustedes no les tengo que decir, esto lo conocen, porque los diagnósticos, los estudios, los análisis en profundidad que se hacen en términos de aprendizajes muestran que los estudiantes de educación primaria, de educación media, de educación universitaria, no están conformes ni con las enseñanzas que reciben, ni con las instituciones que los albergan. Es decir, cada vez más, y por suerte, se están multiplicando las investigaciones sobre qué piensan los estudiantes acerca de los modelos de enseñanza en los cuales ellos tienen que aprender. Y lo que sugieren es bien distinto a lo que se les ofrece. Entonces, yo creo que estas son preguntas significativas. Hay que encontrar la forma de cambiar los sistemas actuales de un modo más específico, profundo. Obviamente no se puede cambiar todo al mismo tiempo. Acá no se trata de hacer borrón y cuesta nueva, todos los países tienen sus culturas, sus tradiciones, pero, y no hay que inventarlo. Lo que nosotros tratamos de demostrar en este libro es que tampoco se trata de inventar la rueda, sino que existe, sino que en los países que nosotros estudiamos, en esta investigación, tanto para América Latina como para el Caribe, hay propuestas en términos de innovación de aprendizajes extremadamente potentes. El problema es cómo generalizarlas, el problema es cómo lograr que tengan sostenimiento en el tiempo. Entonces, por eso nuestro libro termina con algo así como un llamado, es decir, un llamado a tener los ojos abiertos y ser capaces de descubrir en nuestras instituciones cuáles son esos procesos emergentes. Ahora, para saber cuáles son esos procesos, hay que saber mirarlos, y hay que saber mirarlos con criterios, con analizadores, ¿verdad? Y una vez que nosotros los podemos reconocer, yo creo que ahí tenemos que pasar a un segundo plano, que es comprometernos en su reconocimiento, comprometernos en su cuidado, en su difusión. Bueno, y esto yo creo que todos acordamos con esta frase final, que las respuestas no son simples, los sistemas educativos y los cambios en el sistema educativo son extremadamente complejos, pero yo creo que sí, esos cambios son urgentes, por eso de ahí la necesidad de tratar de, en nuestros contextos, identificar cuáles son esas propuestas, esos procesos emergentes que nos permitan dar una mejor respuesta a lo que queremos, que es mejores aprendizajes y mejores ciudadanos para el mundo del mañana. Muchísimas gracias.